Acá el diálogo sigue, acá sí es posible el diálogo. Sí. Y Enrique está diciendo una pequeña cosa que yo ya mismo le voy a refutar, porque él dice, yo a esta edad, no hay una edad que te da una patente de algo. Hay una edad, pero hay una acumulación de experiencia. Ya lo que te digo yo, una cosa es cuando uno ve y ve y ve. Yo nunca pensé que iba a ser mayor que los gobernantes. Para mí los gobernantes siempre eran unos viejos de mierda que estaban ahí. De pronto no tomaba conciencia de mi edad. Ahora yo soy mucho mayor. Entonces cuando por ahí me dicen, acá llueve mucho este año, por eso se inunda, digo, no, hijo de la gran puta, porque yo tengo 71 años de porteño, y yo me acuerdo de hace 65 años llovía igual, y se inundaba nada más que Avellaneda, La Boca y Barraca, que varias veces me tuve que quedar en la casa de mi tía en Avellaneda porque no podíamos volver. Hablando de Roma. Ahora se inunda Palermo, un piso 24, entonces, ¿qué me están contando? ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo, sí o sí todos, y sobre todo los dirigentes, para que después, gane quien gane, no se cambie la cosa, no cambie la Argentina, no nos agarre este miedo que nos agarra siempre, con razón, porque cambiaron todas las reglas del juego? Para armar la Argentina y que algo quede armado, ¿cuáles son los acuerdos que no hay que negociar? Por ejemplo, me sale Feliz Domingo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el Estado. El Estado. Que existe el Estado, ¿no? ¿Qué cosas no se negocian más? Yo no sé si es deseable que nada cambie. No dije eso. ¿Qué cosas para ustedes básicas hay que acordar, más allá de los cambios que haya después? La democracia. La democracia. La democracia, las garantías y las libertades individuales. Desde luego. Y después algo que es muy difícil de acordar porque es el centro de la discusión, que es el Estado. El Estado. Lo que tiene que proporcionar el Estado, sin pedirte nada a cambio. Eso es lo fundamental. La paz, el trabajo y la libertad. Y el trabajo que no sea la recompensa por un voto. Y el trabajo que no sea el trabajo que surja de las necesidades del país y de tus habilidades, y de tus posibilidades y tu necesidad. Yo creo que con paz, trabajo y libertad, esto sí, no hay que negociar. Pero es cierto que hay no es fácil. Muchas miradas sobre el Estado, ¿no? Porque el tema es esto, el tema es una discusión de políticas. Claro. Es decir, está bien, todos queremos trabajo, todos queremos paz, todos queremos libertad. Eso es cierto. O sea, la democracia se puede acordar más allá de una política liberal o una política estatista. Pero después estamos ante una disyuntiva. O bien dejamos que el mercado haga lo suyo, si es que creemos, y podemos creerlo legítimamente, que el liberalismo propende a un crecimiento de los recursos y que por derrame las clases populares van a recibir lo suyo. Uno puede pensar eso. Sí, yo no, pero hay quien puede pensarlo. O si no, la otra política es decir, bueno, el Estado va a intervenir, va a manejar las formas de la economía mediante el impuesto, mediante la ley, mediante actividades sucedáneas, etcétera, etcétera. Bueno, eso no se llama liberalismo, se llama estatismo. Eso lo tenemos que elegir, eso se elige en elecciones, no lo podés acordar antes. Lo que sí podés acordar antes es relativamente poco y mucho, que es lo individual. La democracia, la construcción de una ciudadanía cada vez más intensa, más participativa. Y que no se cierre fuente de trabajo sobre todo, porque si pero es que la fuente de trabajo ya es una cuestión política. Claro. Ya son políticas. Claro. ¿Cómo conseguir? ¿Cómo aumentar los puestos de trabajo? Bueno, qué sé yo. Podés ser liberal y dejar que el mercado haga lo suyo, o podés fomentar la producción desde una activa participación del Estado. Y yo creo también que vale mucho la honradez y la rectitud de la gente que instrumente cualquier tipo de política, porque en realidad se instrumentaron todos. Acá hubo populismo, hubo esto, hubo lo otro, y hubo el efecto derrame, que fue derrame cerebral nada más. Entonces yo lo vi 3 veces, por lo menos cada una de las teorías 3 veces, siempre en el fracaso, siempre en el horror, siempre yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, por ejemplo, una política de crecimiento del mercado interno, de control del mercado exterior, de fuerte participación del Estado en las cuestiones económicas, de una política internacional alineada, cercana a América Latina, podría decir 2 o 3 cosas más, se vio solamente 2 veces en la historia argentina y las 2 veces fueron exitosas. Pero, una es ahora y otra fue durante la primera presidencia de Perón. Pero lo que pasa y ningún otro gobierno hizo esa política. Pero fallaban, fallaba en la primera época de Perón, fallaba la posibilidad de disentir, pero no disentir, como yo te digo, soy partidario de Hitler, no, era una cosa
impuesta, era una cosa donde no se podía tener otra opinión, donde no había un solo lugar donde pudieras leer alguna de las inconveniencias que traía eso. Hubo una rigidez que finalmente llevó a los sectores del poder reaccionarios a convencer a la gente de la cabeza de que eso no era un gobierno democrático, sino una dictadura. Entonces, eso derivó en la revolución fusiladora, que fue un horror y un espanto. Y ahí empezaron a aplicar la otra teoría y no funcionó. Sin embargo, tuvieron éxito también, éxitos parciales, pero lo de abajo quedó. Siempre los pobres, siempre tire 10 en Santa Fe, los chicos de Santa Fe del año 60, que Fernando Birri retrató también en aquel documental, arriesgando su vida, yendo a las paralelas de la vía del tren para pedir 10 centavos en el año 60. Los inundados, aquella otra película maravillosa que no era una película de ficción. El horror, la miseria. Arriba, en el noroeste, problemas con el mal de Chagas, problemas con toda una serie de cosas. Pero eso no ocurrió con las políticas que yo te estoy diciendo. No, eso ocurrió y a mí siempre. me parece que eso que vos decís que es verdadero, no nos olvidemos de Apol, y qué sé yo, son problemas absolutamente menores dentro de una política. Claro, y hoy nadie puede decir que la característica central del gobierno de Perón fue una característica dictatorial. Evidentemente que tenían problemas los tipos que opinaban distinto, que por ahí no tenían, sí, hubo mucha tenían gente, inconvenientes. hubo mucha gente exiliada, Sí, pero en esa época. claro, a la luz de lo que pasó después en la historia argentina, Sí. aparecen chistes. Ah, sí, claro. Cada vez fue peor, ¿no? Si Por se supuesto. hubieran cargado a un solo tipo, No, claro. ese tipo estaría a cada minuto en estas discusiones. Sí, sí. Aparecería su nombre en todas ha las ido creciendo, discusiones. eso desde luego ha ido creciendo, pero durante mucho tiempo yo me tuve que comer el cuento también de que, como yo no había nacido, me tenía que callar, que la época de los conservadores era una prosperidad total y absoluta, y yo sabía lo que había pasado, después me entero lo que había pasado en los Valles Calchaquíes, lo que había pasado en el Impenetrable del Chaco en la época de los conservadores, que parecía que era la Argentina promesa, todo el mundo venía a las zonas ricas del campo argentino y a los centros urbanos. La Argentina próspera, pero ¿para quién? Pero ¿para quién? ¿Entendés? Entonces, o sea, por vos eso te leías digo. las estadísticas, María Laura, y yo, mirá vos, el 12º país del mundo, Claro. como si el mundo fuera el campeonato de fútbol, ¿no? Octavo potencia del mundo. Claro, no sé, qué sé yo. Pero claro, pero la guita que la tenía. Y es cierto, como lo que vos contrapartida, decís, es cierto lo que vos decís, un lunar vergonzoso en la Claro. historia Y como contrapartida de la también, primera presidencia de Perón, Claro. ese asunto de la prensa dirigido por Y, Apol. claro, y como contrapartida también te digo, en esa época horrorosa de los conservadores, fue donde vinieron todos nuestros abuelos y bisabuelos inmigrantes y de la nada tuvieron un negocito y pudieron salir adelante y que sus hijos fueron todos a la universidad. Entonces, es todo tan ni blanco ni negro, es todo tan gris que uno tiene que tener cuidado siempre, ¿no es cierto?, de la glorificación y de la demonización. Seguro, pero sí. hay, por eso Tienes razón. Sigo yo pensando digo, que tiene que haber la chance de algunos acuerdos. Sobre todo teniendo en cuenta que sería ideal. Radicales, peronistas, socialistas y todas las fuerzas que Yo existan creo en que- general, el pueblo argentino Es más quiere tendiente. algunas cosas en común, ¿no? Porque tiene una La historia gente común, el tiene una socialismo, el historia peronismo común. y el radicalismo tienen una raíz común de movimientos populares que se contraponen a los conservadores y a los liberales económicos, no a los liberales políticos. Claro. Entonces, evidentemente, creo que el PAC, y yo creo que si vos al argentino le exprimís un poquito, tiene un socialista, un peronista y un radical metido en el corazón, mucho más que un despiadado conservador. Lo tiene más. Es cuestión de que esa gente pacte y se deje de pelotudear a ver quién tiene el sillón de Rivadavia o quién no lo tiene, sino que las fuerzas progresistas de la República Argentina sean mayoría de una vez. Y entonces, seguramente, sin estarse peleando por tonterías, creo que el argentino tiene un costadito social peronista radical adentro. Me parece que es un poco radicheta, un poco socialista. Vos nombrás Palacios, todo el mundo lo aplaude. Yo, mirá, que lo digo en el espectáculo y jóvenes viejos aplauden. Ese era bueno, ¿entendés? Entonces tenemos su comuna, Juan B. Justo, la señora Moró de Justo. Vos nombrás un montón de gente que hizo cosas, ¿no? Gente que es piripipí. Y la gente se identifica. Así que creo que un pacto, como vos decís, no sería tan Yo imposible. la palabra pacto no la uso. No, porque- parece mafia. Pero, Es igual no me código, gusta. código. Pero me tampoco parece que uso nunca, debe haber código. puntos de acuerdo, de cuestiones mínimos que no se discutan, sabiendo que hay tantas maneras de mirar, por ejemplo, como decíamos, el Estado, algunas cuestiones que estén así. No creo que nadie esté en contra, por ejemplo, del aumento del presupuesto educativo de Filmus, por dar un ejemplo, No. El aumento del presupuesto Educativo. para la educación, el porcentaje de aumento, para dar un ejemplo en el que después no vengan
y lo tiren para atrás, el que venga. Exactamente. Y así, con lo que se hizo bueno, en cualquier caso, debiera existir. Evidentemente, tenemos que tengo la tendencia a desconfiar de cualquier, claro, pero de cualquier diálogo, acuerdo. de cualquier pacto, Sí. entre enemigos bastante irreconciliables. Porque hay veces en donde es inevitable el conflicto. Es cierto, pero Yo no estoy de acuerdo con que la historia funcione, como decía Hegel, con continua síntesis. no. ¿Y qué es esto? Yo no sé si se puede. Por ejemplo, Pinti dice que vos sos ladrón y te robaste 1 millón de pesos, y vos decís que no hiciste nada. ¿Y la síntesis cuál es? Que te robaste 500.000. Esa no es una manera de pactar. No, Esa no es una manera de pactar ni de Eso es acordar. pacto, eso es pacto mafioso. Claro, Eso es pacto sí, mafioso. yo no quiero acordar de esa manera, Claro, Yo tampoco. haciendo la mitad No. de lo que hay que hacer, Yo ni nada en más pedo. que para que, No, para que el otro no chille. el enemigo no No, chille, no. porque es así como se fracasa. Sí. Y me parece que a lo mejor, más que acuerdo, necesitamos beligerancia. Discúlpenme este despacho, casualmente en beligerancia, ¿no? Pero me parece que debemos profundizar nuestras beligerancias. Siempre con el respeto a la vida humana, a la libertad, etcétera, etcétera. Pero ir hasta el fondo. Así que nosotros creemos que el mercado se va a comer a los pobres. Bueno, sigamos adelante con esto. Sigamos adelante. Y si hay que hacer una política de impuestos muy fuerte, donde los ricos tienen que poner mucha guita, y que la pongan. Y si se opone... Yo la pongo, no tengo ningún problema. Sí, total. yo Yo la fuera pongo, rico yo también la si pondría. quisiera, yo si creyera y se me fueran todas las sombras de duda, yo no tengo ningún problema en que me suban los impuestos. Si yo tengo una buena entrada, no tengo ningún problema. La verdad. Sí, no pero lo tengo. no es- Ahora, si después mandan computadoras a escuelas que no tienen electricidad y la maestra se les tiene que enchufar pero, acá, bueno, pero entonces esa no es la cosa. Esa Sí, no es la cosa, pero es no grave. es la cosa. Tienen que ver... Y si Tartagal se vuelve a caer todo de nuevo y nadie hace un corno por Tartagal y se vuelve a derrumbar de nuevo Tartagal, a través de este gobierno del anterior, con el mercado, con el señor mercado, son cosas que son el cotidiano Pero de ese de la modo, gente. Pinti, jamás vas a articular una creencia política o una política. No. Si todo está hecho de anécdotas individuales, pero ¿qué no son voy a creer anécdotas. yo en el Pero Estado un si pueblo- fulano se afanó una computadora? No, o no no, crees no, en el se afanó, liberalismo, no. o no crees en el liberalismo porque fulano se hace los trajes no sé dónde. Bueno, No, eso no me hablemos de interesa para política, nada. A mí pero no me hablemos de interesa. política. Que No, se pero afanen las el- computadoras no es un hecho político. No, no se la es un afanaban. hecho de corrupción. El No, hecho no de corrupción no se tiene, la afanaban, la tiene mandaban una a- prensa no, sobredimensionada. perdón, Alejandro, Eso no es política. No, perdón, Alejandro, no se las afanaban, las mandaban a un lugar donde no había Bueno, energía lo eléctrica. mismo, eso no es política, no es izquierda ni derecha. Hay que poner la energía eléctrica primero y después mandar Bueno, la correcto, pero es una computadora. cuestión de gestión. Eso le puede bueno. pasar al liberal, le puede pasar al Sí, socialista. pero en el 2000 y pico no puede ser que un solo lugar de la Argentina no tenga luz eléctrica, no puede ser. Bueno, no puede ser, pero... Eso es un problema de correcto. fondo, no es una anécdota. Y bueno, pero tenemos que resolverlo a través de la política. Sí, sí, o sea, no claro, hay un partido político cuya plataforma consista en poner la energía eléctrica. Nada No, más. pero No no tiene ne- que ver de qué manera, Pero no en negar qué la crisis contexto energética cuando se macroeconómico. apaga todo el país. No negar la crisis energética y decir está todo bien y se apagó todo. Porque eso no es una anécdota ni un lunar, es un problema grave. Es un Hay problema montón de gente grave, que se muere pero a por través eso. de qué política lo vamos a resolver. No sé, claro. Pero ese es el asunto. Desde luego que se tiene que apoyar una política gestionadora de un Estado responsable. Eso desde ya. No se va a dar con un Sí, pero hay que sponsor venga decidir de qué no sé color dónde. político tiene eso. Pero un seguro. momento, miren, empezamos el programa tratando de ver cómo hablamos. Ahí está, levantó la voz Alejandro Dolina. Pero no, Pero levantó la claro, voz. ese pero una enojó. cuestión no. ¿Cómo voy a levantar la No. voz? No, Justamente. pero Y claro. gesticula, ¿no? Pero Que también además se es muy nota argentino. en este levantar la voz un gigantesco afecto. Pero seguro, Pero y sí. así lo tomo yo Y es también. muy Sí, argentino, claro. igual se achicó un poco Enrique, ¿no? No, Estoy no. pensando en el diálogo y en la manera y en la Para gestualidad nada, y para cómo nada, hablamos. no ha habido ni ¿saben por media qué? agresión Porque en yo esto. escucho. Porque yo escucho lo que dice la Pero gente claro y que valoro sí. lo que dice la gente, quién me lo dice, ¿te das cuenta? Entonces, yo puedo pensar una cosa, él me hace pensar en otra, no es que yo vaya a cambiar de un día para el otro, pero Pero te se deja queda. pensando. En el disco rígido se queda. Pero ¿Y bueno, te pero deja no se pensando, levantó la voz. Enrique? Pero- No, Pero estaba es que la levanté describiendo. como quien a un amigo Pero seguro. le está diciendo, Sí. pero escuchame. Pero por favor, pero por favor, Alejandro. Es así como lo tomo yo también, porque si no, vos me conoces enojado a mí, me Claro. levanto
y me voy. No, esto es un intercambio de opiniones de gente que básicamente piensa parecido, bastante parecido, sí. solo que la instrumentación de las soluciones son diferentes. Creo que él la tiene más clara y más definida. Ahora, Y yo no. el miedo de que la pasión haga que no nos escuchemos a veces, ¿no? No, eso, bueno, conmigo no ocurre, porque yo soy un charlatán y yo hablo mucho. pero ¿Podés yo escucho. escuchar? Sí, ¿Qué? totalmente. ¿Y vos? ¿Qué? ¿Sí podés? ¿Qué? No, ¿qué dijo? Porque ellos hacen humor, básicamente hacen Claro, humor. no, sí. Pero ¿es difícil escuchar para vos o no? Escuchar la opinión de otro y que transpire esa opinión, que te llegue, o no, ya, o como Enrique, a esta altura de mi vida. No, a La esta altura de mi respuesta- vida, no, a esta altura de mi vida no me banco las cosas que he visto que se hicieron mal, por la misma gente por lo menos. La respuesta honesta es que no lo sé. Me gustaría sí. Me gustaría poder contestarte que sí. Pero no sabés. Pero no lo sé. No lo sé. Todos dicen saber escuchar, todos dicen ser ecuánimes y todos dicen estar abiertos a las opiniones ajenas. Bueno, claro, pero uno y yo tiene- quisiera claro, eso también. sí. Es Yo difícil, quisiera ¿no? ardientemente Es muy que sí difícil. fuera. Pero por ahí no lo es. Así Y como es te- más, por ahí todo esto que he dicho tiene alguna equivocación central. qué sé yo, que yo sé. no registro. Yo también, qué sé yo. Yo qué sé. Uno opina, pero uno opina y escucha. Y uno escucha y bueno, finalmente después la vida te va enseñando tus errores y tus apreciaciones correctas o incorrectas con los resultados prácticos directamente. Quiero compartir con ustedes los auspicios de Argentina para Armar, pero antes este comentario de Dolina que nos da tanto placer. Ojalá uno se cruzara todo el tiempo con alguien que dice, y quizás me equivoqué en ¿Y lo que qué te acabo de parece? decir. Pero es que ahí- y esa ahí duda tenemos, ahí está. permanente, Muy bien, maravillosa. María. Los auspicios. Que yo- You've been far away from me, another land across the sea. And all this time my heart's been breaking, just waiting round, will never roam. So do you come back home? Aeropuertos Argentina 2000. Es el lugar de donde salen los sueños. Victoria Seguros, el servicio y respaldo que usted se merece. Una empresa de la organización Bagó. ¿Pensó en vivir seguro? Llame al 4522-7494 y protéjase con puertas blindadas Cepeda. Cepeda le cierra la puerta a la inseguridad. Hay que yo una buena noticia. ¿Y qué es? Si nos ponemos en entredicho nosotros mismos, Claro. estamos en un buen primer escalón para empezar a dialogar. ¿Uno con uno mismo? Uno con uno mismo Sí. y no estar persuadidos. No. Bien, es una palabra muy común en el discurso político. Sí. Estoy persuadido de esto o de aquello. Yo preferiría no estar tan persuadido y estar abierto a la recepción de nuevas ideas y de nuevos puntos de vista. Pero dudás de estarlo, dudás, porque sabés que uno... O sea, yo no estoy siempre persuadido puede. enteramente de lo que digo, porque solo los locos lo están, Claro. O los fanáticos. o los fanáticos. Entonces no estaría mal, para el comienzo de ese diálogo que vos querés, y que yo no tanto, Yo creo que sí, ¿eh? ponerse uno en Yo creo que sí entredicho. querés, yo creo que sí Ponerse uno en entredicho. Mira si yo soy un tonto y todo lo que estoy diciendo parte de una convicción equivocada. No, yo creo que me No parece hace falta que- tampoco decir que uno es un tonto, ¿no? No, Pero no, sí no, que no. puede En mi haberse caso, equivocado. creo que no hace Puede falta. ser, no hace falta, puede decir que uno metió la pata, que uno hizo una apreciación errónea, que uno tiene una visión de la realidad que no es completa. Porque si no uno no puede cambiar de Y si no, idea, claro, ¿cómo es? claro, no se cómo no. puede Está bien. cambiar, hay que pensar siempre lo mismo. Y No- yo no- quiero que la vida diaria sea un poco más agradable, es lo único que quiero. Ay, sí, por favor. ¿No es cierto? ¿Y cómo se hace? No sé, Y- pero no sé si lo supiera, yo te diría. Yo Tratando de agradar un poco en más, mi che. en mi micromundo yo soy una persona absolutamente agradable, tratable y yo la paso muy bien. Pero Y es en mi eso la micromundo, palabra usa, no es la cosa, sirve o no. ¿eh? En eso la palabra sirve. Claro que Tratar sirve. de ser más agradable, tratando de agradar, Sí, dijo sí, Alejandro. sí, no bajarse los calzones, tratar de agradar. Bueno, esa quizás es una forma de agradar. Bueno, Pero en sin algunos llegar a casos, en algunos casos, en otros casos es la ruptura de una vieja amistad. No, no, no. ¿Cómo sería tratar de agradar gracias a las palabras? Gracias a las palabras, bueno, escuchar, respetar y escuchar.
respetar lo respetable, no cualquier cosa. Respetar algo que básicamente parte del mismo tronco, parte del mismo deseo, con las instrumentaciones totalmente distintas. No estar cerrado a que esto es lo que veo yo y acá no hay discusión y se van a la mierda. Eso yo lo puedo hacer en el escenario porque me doy una manija de la puta madre y entonces y estoy así, fenómeno. Pero porque es casi una catarsis o una interpretación dramática de lo que ocurre. Después en la vida uno tiene que tratar de encontrar la armonía entre la gente que tiene un lenguaje parecido, porque yo armonía no voy a encontrar con un señor que defienda el terrorismo de Estado, no puedo, con un señor que me defienda la tortura, la desaparición, yo no, con esa gente no puedo dialogar, lo lamento mucho, soy intolerante, pero con el resto del espectro político sí soy tolerante. Yo creo que la palabra, los árabes decían que la palabra era el oro de los árabes. La palabra es una riqueza, es una buena noticia en un universo donde no hay tantas buenas noticias. Entonces, aquellos que tienen la posibilidad de acariciar con la palabra, de suscitar, en el sentido de un amunesco, sí, despertar al otro, revolver el espíritu de los que comparten la vida con nosotros mediante la palabra, esos deberían ponerla en acción. No está mal escuchar palabras hijas de la inteligencia, del talento, de la inspiración poética, en un mundo donde la palabra cada vez más da lugar a la interjección, al gesto, al lenguaje degradado. Entonces, el que tiene la posibilidad de usar la palabra y acariciarte, que te acaricie un poco. Muy bueno, eso es importantísimo. Yo siempre le digo a los que son más jóvenes, chicos, yo puteé toda la vida, pero lo mío parece Shakespeare. Yo cuando decía a la clase política en el 2001, váyanse todos a la recalcada concha de la reputísima madre que los recontamil, reparió abortos políticos salidos ante el tiempo del vientre inmundo de su puta madre quinielera. Esto es Shakespeare al lado de boludo, decía boludo, que venga boludo, nada. Esta especie de horror a lo que se ha sometido el lenguaje no tiene nada que ver con la buena palabra, ni con la mala palabra, ni con la galanuna, ni con nada. La estructura, se perdió la estructura del idioma y la gente parece anga, ¿viste lo que son los mensajitos de texto? Cacuca, concha, cacuki, kaki, kuki, ¿cómo entienden esa mierda? Entonces, está bien, es una nueva forma de comunicación, yo estaré pasado a la prehistoria, pero creo que la pobreza del lenguaje es lo que más me asusta en este otro nivel que no tiene nada que ver ni con la política, ni con el Estado, ni con nada. Es cómo nos vamos a comunicar. Tal vez sí. Por ahí tiene. Tal vez sí, porque... Pero, ¿viste? Yo tengo miedo de esto. Un lenguaje... Iba a decir rico, es una palabra antipática, ¿no? No, pero variado, ¿no es cierto? Un lenguaje variado elude la violencia. Siempre. La violencia penetra más fácilmente en medio de esa ausencia de palabras, claro. que cuando el pensamiento se expresa de forma completa a través de palabras adecuadas. Sí, por eso es tan importante que la gente vuelva a leer. Por computadora, por Twitter, por lo que sea, pero que vuelvan a leer, porque al leer vos fijás las palabras, y al fijar las palabras sabés por lo menos cómo se escriben, porque cuando no sabes ni cómo se escriben, no sabes ni qué significan después. Entonces, en una palabra, volvemos a al famoso presupuesto de educación de María Laura. Claro. Si la gente se educa, hay una cosa que no le dicen a los chicos, ¿no? Dicen, che, si vos te lees, si vos te instruís, vas a conseguir trabajo, vas a esto, lo otro, vida a ser mejor, por ahí incluso hasta mentira, pero bueno. Sí. Pero nadie le dice, si vos lees mucho y te haces un poco inteligente, vas a tener placeres mejores. Nadie se lo dice, eso habría que empezar a decírselo. Claro que sí. Vas a disfrutar de más y mejores placeres. Qué lindo. Terminemos el programa acá porque es muy lindo eso. Claro que sí. Muy claro lindo y todos coincidimos en eso. Y si lo quieren volver a ver, ustedes saben, www.tn.com.ar, y estas son algunas de las frases del programa de hoy. Los argentinos hablamos con la exageración de la pasión. Nuestra comunicación es desbordada. No dejamos hablar al otro o nos encerramos en lo que opinamos. Las palabras no son el vehículo del pensamiento, son el pensamiento mismo. El uso de la palabra revela mucho. Podemos darnos cuenta cómo piensa una persona escuchando cómo habla. El que quiere convencer en media hora no quiere convencer, sino que quiere intimidar.
no se puede convencer a fuerza de gritos e intimidación. Se puede pensar distinto, pero hay personas e ideas que no son respetables. No se les puede dar entidad a quienes sostienen ideas intolerantes. Pero hay que resistir la tentación de combatir la intolerancia con otra intolerancia. Hay acuerdos mínimos que a esta altura son innegociables en cualquier debate político. La democracia, las garantías y las libertades individuales, también la paz y el trabajo. La democracia se puede acordar, más allá de una política liberal o una política estatista. Si nos ponemos en duda nosotros mismos, podemos empezar a dialogar. Es preferible no estar tan convencidos de lo que pensamos y estar abiertos a la recepción de nuevas ideas y puntos de vista. La palabra era el oro para los árabes. La palabra es una buena noticia en un universo en el que no hay muchas buenas noticias. Por eso aquellos que tienen la posibilidad de acariciar con la palabra, de despertar al otro, deben ponerla en acción.